Hola comunidad, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, el más uyuyuy de todos, píxeles y decibeles. ¿Cómo están? Me encantan eso. Hola amigos, aquí felices de... Y estamos con Music Carlos Ramírez, Mike. Voy a dejar que ellos se presenten. Les contamos. Muchísimas gracias por la invitación, Majo, Rich. Es un honor estar con su audiencia. Contentos de poderles platicar un poco de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué hemos disfrutado en estos proyectitos. Y pues por acá con el gran Carlos Ramírez también. Sí, muchas gracias por abrirnos el espacio. Estamos muy contentos de poder platicar. Y algo que en algún momento dijimos cuando nos conocimos, Majo y Rich, que es difícil encontrar a personas que se dedican a algo similar. Déjate de algo igual que uno. Entonces a veces, aunque es una labor muy bonita la que hacemos de música y dedicarnos a todo eso, a veces no hay con quién platicar de esos temas. Así que muchas gracias por abrir. Para nada, bienvenidos. Esta es su casa, Game of the Latam es su casa y bueno, pues ya Píxeles y Decibeles también son de nuestros invitados nacionales y que por acá. Y pues nada, creo que les tenemos que contar a todos por qué los tenemos aquí. Es que hace poquito salió para las plataformas virtuales de Steam, me parece. Steam por lo pronto. Ok. El juego de el equipo de Mácula México 1921, Un sueño profundo. O en inglés es Deep Slump. Exactamente. Memoria, ya pasé el examen. Eso. Y acaba de salir el 13 de septiembre, apuntando a las fechas patrias. Ya salió en su edición de Steam y para finales de este año lo estaremos viendo ya disponible en Xbox. Y ha sido toda una aventura y es una locura verlo ya afuera porque fueron 4 años de desarrollo, 3 y medio de los cuales nosotros estuvimos participando. Entonces ya verlo materializado, ya ver las reseñas, hemos visto reseñas en ruso, hemos visto personas que streamean en Bélgica o en otros lugares, ¿no? Walkthroughs de 5 horas, ¿no? Muy bonito ver a la banda reaccionando. Oigan, ¿y ya les tocó ver que lo speedroneara a alguien? Ya, bueno, nos tocó no tanto speedrun, pero nos tocó más bien el alguien que subió todos gameplay los coleccionables. Completo, ¿no? O sea, que lo completó al 100% y digo, oye, yo no lo he completado al 100%. O sea, yo creo que ese brother fue el primero. Sí. Seguro. Alguien que le gustó. Sí. Justo nos han dicho que la gente se clava como con varias interacciones. Una de ellas es la cámara, ¿no? O sea, tú eres libre de poder sacar una cámara de la época y empezar a fotografiar lo que sea. Entonces, tú te puedes clavar al nivel que quieras y muchos de los coleccionables pues son fotos escondidas y así. Entonces, como que sí te invita a querer quedarte ahí jugando con la cámara, ¿no? Además de todas las misiones y demás. Claro. Pues vamos un poquito para atrás. Me gustaría que nos contaran ustedes quiénes son, qué hacen, qué hicieron específicamente para el juego. Para que los... Buenísimo, Majo. Pues nosotros somos Music Scoring Company. Nosotros somos una productora y postproductora de audio. Mike ahorita les contará de dónde viene él, pero de este lado yo llevo haciendo música para juegos desde el 2014. Yo había hecho cosas de música previas, pero a la hora de escoger licenciatura, escogí estudiar diseño de videojuegos en SAE. Entonces yo, mi entrada a la industria en realidad fue game design y estuve unos años como developer, pero en los diferentes proyectos en los que estaba, generalmente llegaba alguna situación que requería audio y que por X o por Y
no estaba disponible la persona que iba a componer la música o la licencia que tenían ya no estaba vigente o cualquier cosa y que necesitaban a alguien que pudiera hacer música de un momento para otro. Y como yo ya sabía integrar y usar Unity y Unreal Engine un poquito, fue como empecé yo a entrarle a la industria de alguna manera. Yo siempre me había dedicado a la música en muchas facetas, pero aquí ya fue como muy especializada. Y unos años más adelante, al principio de la pandemia, Mike y yo coincidimos o volvimos a coincidir en un grupo en Instagram de músicos que tenían proyectos y de ahí me dijo, oye, vi que estabas dando clases o iba a dar una plática en la universidad donde daba clases de audio para videojuegos y me contactó y ahí surgió el equipo. Un poquito por ahí, ¿no? Nice. Sí, curiosamente nos conocíamos desde la universidad, yo creo que desde preparatoria, pero no nos habíamos dado cuenta. Tenemos fotos de que estábamos conviviendo en la universidad sin saber que éramos nosotros hasta que nos cayó el 20, como, tú eras el que iba vestido de, no sé qué ibas, pero nos topamos y fue como, sí, eres tú. Yo vengo del lado de la música electrónica, tuve un dúo de DJs que se llamaba, ya no estamos juntos, se llamaba Fortu y Mendoza, estuvimos un rato dándole del lado de la electrónica. E independientemente de la electrónica, a mí siempre me había fascinado el mundo de scoring, de hacer temas para personajes, de musicalizar una escena. Entonces yo en mi piano siempre me había interesado pues explorar eso. Y en pandemia, como comenta Carlos, ya estábamos en este grupo como un pool de apoyo de artistas y siempre pues nos escribíamos y todo, yo sin saber que él hacía música para videojuegos. Y sube un story diciendo que iba a dar una plática y yo me equivoqué como de, no sé si de hora o día, pero llegué muy tarde a decirle que quería entrar a su plática y me dice que ya había sido o algo así. Pero me dice, súper buena onda, Carlos, pero pues echamos un Zoom, ahí te puedo platicar lo mismo en un Zoom. Yo, qué buena onda, jalo. Entonces echamos las chelas virtuales en pandemia, me cuenta de lo que hacía yo fascinado. Nos topamos, fue como, tú eres tal, y ya, ese fue el primer approach. Y como que el segundo encuentro fue un proyecto en el que requerían música electrónica. Entonces Carlos me invitó a colaborar con él. Era un videojuego para VR, realidad virtual. Y esa fue como nuestro primer collab, ¿no? Vimos que fluimos increíble en la colaboración. Y desde ahí no hemos dejado de hacer música, sea bolero, reggaetón, dubstep, orquestal y así empezó todo, ¿no? Sí, y aparte, continuando con ese hilo de pensamiento, o sea, como que al principio teníamos esta idea de, bueno, ¿y tú en qué estás especializado? Conocemos a mucha gente que son productores o compositores que están muy especializados en áreas o que tienen un área como mucho más desarrollada. Entonces, sobre todo lo vimos como al principio, como para ver cómo podíamos complementar los estilos que ya conocíamos muy bien o los géneros que manejábamos cada quien. Pero fue un poquito como por accidente que empezamos a llegar a diferentes mercados que nos pedían música de chile, mole y pozole. Entonces, pues chile, mole y pozole hicimos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que ya llevamos casi 5 años trabajando juntos. Y en este periodo creo que, o sea, han habido veces que repetimos género porque, sobre todo en publicidad, hacemos mucho música para comerciales. Ahí pues siguen muchas tendencias, entonces te piden algo similar, pero nunca ha sido igual un proyecto a otro, ¿no? Y supongo que nunca lo es. Pero ha sido muy padre que hemos visto que hemos podido hacer música de todos los géneros. Creo que es como el reto de hacer música para media, ¿no? O sea, yo viniendo desde el lado artístico, como el dúo de producción de música electrónica, pues hacíamos la música que nosotros queríamos y nosotros éramos nuestros propios directores y demás. Llegar a Music for Media es, oye, según tú hiciste un track o algo perfecto para la pieza y no, resulta que el director dice, no va por ahí, ¿no? Entonces, este trabajo de abrirte para explorar el seguir una dirección hace que la obra sea lo más importante, no tanto lo que tú pienses que está bien o mal.
Y descubrí esto en Music Scoring Company y trabajando haciendo Music for Media con Carlos. Me encanta que digan eso porque es algo que siempre trato yo de recalcar, ¿verdad, Rich? Cuando tenemos estos podcasts, siempre le digo a la gente, no se enamoren de su música, aunque tú creas que es la pieza maestra, el siguiente, no sé, pieza de Beethoven, si al cliente no le gusta y no funciona para el producto, pues ni modo, hay que tirarla y hacer algo más, ¿no? Y es difícil, ¿no? Luego es difícil aprender a hacer eso y dejar ir y tomar eso como una experiencia de aprendizaje. Entonces, creo que está súper padre que pues nos vengan a platicar que esa fue también su experiencia y que pues les ha servido y que ahí siguen, ¿no? Les decimos las cachuchitas, ¿no? Decimos, ok, hoy toca cachucha de artista, voy a hacer mi música y nadie me va a decir qué hacer. Pero hoy toca para un cliente, pues, ¿no? Cachuchita de trabajar para el cliente. Sí te las tienes que estar cambiando. Sí, No, aparte... cachuchita de persona que sabe mandar correos. A ver. Aparte ustedes, Sí. o sea, yo he seguido, me he puesto a ver su carrera y han manejado la versatilidad, como lo mencionas, muy cañón. O sea, han estado en este tipo de música como lo tuvieron en México 1921, pero también estuvieron haciendo música como electrónica para Pokémon Go, me parece. Y sé que están haciendo en otro proyecto, están haciendo metal progresivo a lo gent, súper atascado. Entonces, han ido como haciendo pues que esa dupla entre ustedes dos sea súper versátil y justamente puedan estar intercalando entre media, entre videojuegos y todo eso, y eso pues hace, la unión hace la fuerza. O sea, qué gran equipo son. Yo ¿Tú qué tengo estás la en duda. mute, Chaco? Estás muteado. Perdón. Sí, justo iba a decir que totalmente, o sea, creo que el poder de la dupla que hemos ido haciendo ha sido tener esta palabra que es de nuestras palabras favoritas en el mundo y lo usamos mucho y que no hemos buscado 3. accountability. Accountability. Sí, no hemos encontrado una mejor palabra en español, pero es una palabra que me gusta mucho cómo se emplea en el inglés, ¿no? Accountability, como esta responsabilidad que puedes tú confiar en la otra persona ciegamente y sabes que la otra persona va a tener. Entonces, eso ha sido muy importante en diferentes niveles, ¿no? Y a cada rato nos vamos dando cuenta de qué tan importante es recordar esa palabra, ¿no? O sea, hemos visto que desde un tema musical hay veces que ahorita tenemos la post de una peli, traemos 2 videojuegos, y tenemos 3 comerciales activos. Todo tiene que entregarse semanalmente como loquitos. Entonces, no hay manera en el que yo me siente a trabajar y trabaje de lunes a domingo, día y noche, y yo lo termine solo. No hay manera, ¿no? Es imposible que un ser humano. 2, es casi imposible, pero si hay accountability, sí se logra, ¿no? Y ese es un poquito el reto que nos enfrentamos a tanto a nivel del trabajo, ¿no? De yo, tal vez me toca componer esta escena mientras Mike está haciendo el diseño sonoro y luego nos vamos a cambiar. Yo voy a trabajar el ambientes y corrección de diálogos de esta otra escena mientras él está componiendo. Pero sabemos que desde la definición de procesos, desde muchas cosas similares hasta cosas más como esta responsabilidad abstracta que tiene uno con el otro, hace que pueda dividirse el trabajo de esa manera y creo que eso nos ha dado nos ha abierto las puertas bastante a trabajar estos proyectos. Ahora yo soy la que estaba muteada, ya ven. Ahora tú. Sí, decía yo que, claro, saber que puedes contar con la otra persona deja que tú te preocupes solo por lo tuyo y ya luego acabas lo tuyo y dices, órale, a ver, veamos qué avanzó y qué se necesita después. Está súper padre, Totalmente. súper padre. Justo les iba a preguntar que cómo trabajaban esa colaboración de así si uno hacía los temas y el otro hacía no sé qué, pero ya veo que me comentas que no, pues tú haz los sonidos, efectos de sonido, mientras yo hago ambientes, luego yo hago esta música y todo eso, esta otra música. Campechaneado. Súper, súper, súper padre. Pero bueno, sí, y hay veces que el mismo...
perdón, creo que hay veces que el mismo, o sea, la misma tarea nos pide quién lo tiene que hacer, ¿no? Hay veces que es como, ok, nos pidieron algo dubstep, ok, eso está en el callejón de Fortu y Fortu dirige esta pieza. Entonces Fortu le empieza a trabajar y me pide a mí, oye, a ver, aquí está esta sesión, necesito que me mandes stems de esto, esto y esto y lo que se te ocurra. Ah, bueno, Nice. y ahí va, ¿no? Pero hay veces que es más como, oye, necesitamos un arreglo para cuarteto de cuerdas y entonces me lo echo yo y ahí lo voy Dirige pidiendo. Carlos el proyecto. Se complementan. Pues entonces, cuéntenos, ya que nos dieron todo este background padrísimo, quiero saber qué hicieron para México 1921. México 1921 es un juego muy, muy único en el sentido de que por un lado es un juego documental, entonces tiene este componente de respeto y de fidelidad, o sea, como tratar de ser muy fidedignos en muchos de los atributos que hay, pero al mismo tiempo es una experiencia tanto lúdica como cinematográfica bastante moderna en muchos de sus o contemporánea, ¿no? En su storytelling. Entonces ese fue el primer reto que había de cómo hacer la música y el diseño sonoro, ya que es un juego que está cimentado en los 20s, es un juego histórico, pero no es un juego educativo, es un juego de entretenimiento, ¿no? No es un juego que te va a dar clases de historia. Puedes aprender mucho por la labor de documentación que hubo detrás, tanto para el arte, la dirección completa, los diálogos y por supuesto la música y el diseño sonoro. Entonces hubo un componente para poder cubrir con esa parte de documental, de informarnos mucho. Trabajamos muy de cerca con la Hemeroteca Nacional, con el Museo de Arte Popular y con la Fonoteca Nacional. Entonces fuimos nosotros a escuchar las cámaras de los 20, los modelos de teléfono, escuchábamos grabaciones de los pregoneros, de cómo vendían, cómo hablaban, cómo Los era comerciales, sí. Sí, justo cómo era la publicidad. Y esa labor fue una labor muy padre, muy diferente. No habíamos hecho eso antes, ¿no? Normalmente nos dicen, necesito 150 SFX de entre whooshes, disparos, bla, 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 pero que nos dijeran, quiero recrear una cámara de los 20s mexicana en este contexto, fue algo muy diferente. Y bueno, por el otro lado está la parte más inmersiva, más cinemática, en la cual no nada más estamos tratando de replicar algo, sino modificar algo de lo que ya está, ¿no? Queremos llevarlo, rescatar toda esta parte a partir de la posrevolución, digamos, rescatar lo que nos sirva para contar bien esta historia de este periodista que está siendo perseguido por la política, y que también tiene una agencia creativa. Entonces, el traerlo a un contexto moderno fue algo muy divertido y muy cansado de una labor de 3 años. Wow. Wow, wow, wow. Ya. Entonces hicieron, perdón, vas Rich. No, es que, o sea, yo justamente creo que aquí ya Charlie mencionó algunas cosas que quería tocar más adelante, pero es que me parece loquísima la idea en la que tuvieron que ir hasta la fonoteca, es la que está en Coyoacán, ¿cierto? Sí. Y escuchar todas estas grabaciones, porque, o sea, uno no pensaría que existe ese material, ¿no? O sea, justamente están los historiadores que se encargaron de solamente resguardar y tener toda la información de las épocas anteriores. Pero hubo alguien que se dedicó específicamente a guardar todo lo sonoro, o sea, que se escuchaba tal año, tal época, tal momento de nuestra historia. Y se me hace increíble que hayan tenido pues esta oportunidad de escucharlo. Pues es una en un millón, ¿no? Porque también sé todo lo burocrático que es poder llegar a pedir todo ese material y que te lo presten y que te lo reproduzcan, porque me imagino que todo deben de ser hasta, ¿cómo se dice? Rollos de cera, algunas cosas, ¿no? Sí, tienen algunas cosas ya digitalizadas y lo tienen muy ordenado, pero sí es esta cosa que no...
no es como buscar en Google, ¿no? Porque también hay que preguntarle a la persona el cómo lo guardaron. O sea, mencionaste algo que fue sumamente interesante y es, para nosotros fue un descubrimiento muy fuerte que existiera ese registro y que fuera accesible. Porque sí, también nosotros pensamos como a ver, lo busco en YouTube y si lo encuentro, buenísimo. Y si no, pues no existe, ¿no? Y eso fue también un poquito un reflejo de cómo pensamos el proceso de investigación de un juego. Nunca lo habíamos hecho, ¿no? Pero a la hora de empezar a hablar con estas personas, nos pudieron dar bastante información, de una manera bastante amable. O sea, la gente quiere colaborar con este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que estas instituciones... El proceso de registro, como dices, Carlos, es increíble. Tienen el modelo del teléfono, foto, en qué contexto se usó, una descripción, y tienen miles de archivos, ¿no? Como decía Rich, sí te piden como, pues para ciertos archivos sí tienes que tener como algún tipo de, ok, ¿para qué lo estás usando? Pero están ahí, o sea, las instituciones están ahí para eso. O sea, alguien que ni esté haciendo juegos, la verdad es un gran plan ir a estas instituciones a escuchar el pasado. O sea, es un regalo que alguien se haya tomado el tiempo para registrar, para cotejar esto. La hemeroteca también, del lado visual de periódicos, de noticias, de libros. Aparte de que los edificios están hermosos, honestamente, fuera del trabajo que era para el videojuego, nos abrió los ojos a el trabajo que hay detrás y los espacios tan padres y culturales que puedes visitar sin contexto de chamba, ¿no? Como que te invita. Están súper lindos los lugares. Oigan, y que aparte... Vas, Majo, vas. No, lo que iba yo a preguntar era que si estos registros sonoros o estas grabaciones que se tienen, si ustedes eran capaces de agarrarlas para el juego o grabarlas ustedes, no sé, jugar con el teléfono, o simplemente fue escucharlo y recrearlo. Fue escuchar y recrear. Aunque habían muchas grabaciones que sí se pudieron llegar a usar, nosotros tener el control absoluto a nivel Foley se nos hizo mucho más práctico. O sea, sí había la posibilidad de usar algunos de estos audios dentro del juego y hay esto un par de con audios. Un permiso específico, ¿no? O sea, ese sí ya es más difícil conseguir. Justo, por ejemplo, al principio el juego abre con una canción que es la única pieza en todo el juego que nosotros no compusimos. Pero que aparte fue lindo como llegó la canción de Limoncito. Es una canción que estaba sonando mientras fue el asesinato de Álvaro Obregón. Entonces, por eso esa canción con esa grabación es la que entró, pero justo hubo, o sea, ahí hubo que el estudio fue a hablar como ya de derechos para licenciamiento de esto y demás. Entonces ahí sí hubo cosas más burocráticas. Fuera de eso, todos los sonidos que se escuchan son hechos por nosotros. Y yo creo que estará bueno que platiquemos tal vez de cómo fue ese proceso de hacer los audios, porque es una de las labores más grandes y fueron más de 3000 SFX que se hicieron para el juego. Mira, solo un año de los 3 fue para el nivel de Zócalo. O sea, solo el nivel de Zócalo representó el 33% de nuestro trabajo. Estuvo loco. Sí, fue una locura. Fue una locura y lo que hicimos para el proyecto global fue música, diseño sonoro y toda la parte de la dirección de audio, de cómo iba a funcionar todo esto a nivel sistemas. Entonces, creo que no fue tan lineal, ¿no? O sea, creo que fuimos haciendo más investigación conforme íbamos avanzando más, porque de repente tal vez ya el equipo de arte ya había integrado NPCs en esa área y de repente vimos el brief y dijimos, oigan, nosotros habíamos entendido todo esto, pero resulta que con estos NPCs pues hay niños ahí jugando, no tenemos sonidos de niños. Y entonces eso nos llevaba a, ok, tenemos que hacer un lockdown, grabar niños y así va a ser o cómo va a estar el rollo. En ese proceso que habían 35 más preguntas, ¿no? Que salía ahí. ¿Y qué tipo de frases se usaban? ¿Qué tipo de, cómo era la entonación cuando hablaban los pregoneros? Entonces,
Entonces, aprendimos mucho de México, aprendimos más. Yo creo que aprendí más en este juego sobre la historia de México que cuando estudiaba historia en la escuela, ¿no? Y creo que esa es la virtud del juego, no nada más para nosotros como parte del equipo, sino también para los jugadores. O sea, estoy seguro que alguien que juega 1 hora del juego va a tener al menos unos 10 puntos que va a poder sentarse a comer y decir, ¿sabían que bla, 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 bla? ¿No? De eso está lleno el juego porque realmente... el nivel de soccer, ¿no? Exacto. Pero sí, tiene una virtud muy bonita en ese sentido y fue muy padre el poder investigar, cosa que no nos había tocado en otros proyectos. Ok. Y justamente como regresando como a esta parte de todos los sonidos que tuvieron que investigar y recrear, ¿qué fue como lo más loco, lo más inusual que tuvieron que recrear o grabar para poder integrar en el juego? Porque como dices, o sea, hay teléfonos, hay gente hablando, o sea, las canciones. O sea, ¿qué fue lo que cuando ustedes llegaron y dijeron, ok, a lo mejor pues sí, hay que hacer este objeto, esta cosa o aquello, va a estar sencillo, pero cuando lo vieron de frente se fueron un poquito para atrás? Para mí creo que fue, sin spoilear, hay una parte del juego que te lleva al México prehispánico brevemente. Y había que recrear sonidos del México prehispánico en un contexto no normal. Vaya, el personaje está un poco volado. Entonces sumas bajo efectos instrumentación, bajo efectos narcóticos. Ajá. Entonces, si sumas la instrumentación del México prehispánico con eso, pues te abre la cancha a hacer sonidos increíbles, ¿no? Entonces, de hecho, justo están aquí en el fondo. No sé si se ven, pero están. Tenemos como un huehuetl. A ver. Sí, en lo que él va por ellos, o sea, tuvimos que usar un huehuetl y varios otros instrumentos que pues no estábamos habituados. Nos dimos los juguetitos en México prehispánico como un huehuetl, como flautas o carinas y empezamos a recrear sonidos, pero imagínense, si era bajo el efecto de narcóticos, pues le metíamos una sarta de delay, reverb, expanders. Y para mí esa recreación y ese reto fue el que más disfruté. Estás ahí en las faldas del Popo y sientes como esta fuerza del México prehispánico y el volcán como hablándote. Entonces, para mí fueron como esos sonidos los que más... O sea, primero dijimos como, ¿cómo vamos a hacer eso? Y luego fue como, pues, con esto. Para mí hubo un momento así similar de que justo esta sensación de llegamos y dijimos, papá, esto es lo que vamos a hacer. Y a la hora de que iterábamos, nomás no quedaba. Pero que estamos contentos con el resultado fue que hay un momento en el cual estás retratando un desfile militar. Entonces va pasando el desfile, entonces va en un tanque, ahí los generales y los aviones pasan y estás en medio del zócalo. Entonces, de por sí había una cantidad de sonido abrumador porque hay una huelga al mismo tiempo que están ahí gallinas y como pensemos en el zócalo de la ciudad, pero hace 100 años. Entonces era igual de caótico, pero en vez de que fuera con 300 coches en un lugar, eran 300 personas caminando, caballos y gallinas, animales. Y entonces la música que habíamos pensado al principio sí era como muy militante, muy de desfile. Pero no terminaba sonando como genuino, o sea, como que no se integraba bien, como que no, estilísticamente no nos gustaba. Entonces, lo que hicimos fue, me tocó estar caminando en la calle y escuchar justo una asamblea de la bandera de una primaria, ¿no? Está aquí cerca de la casa. Y entonces lo escuché y dije, como que pegué la oreja y me acordé cuando estábamos nosotros creciendo, cuando estábamos en las asambleas cívicas, me parecía muy curioso que el sonido que era como bien militar de la música que acompañaba la bandera, estaba grabado tan desafinado. Siempre, no sé si se acuerdan cuando éramos niños, el pero profe eran tocando, ¿no? Como...
sí, que y nos daba risa, lo platicábamos de que qué chistoso es esta onda militar que es tan riguroso todo, ¿no? O sea, como que la personalidad militar incluso es como muy cuadrada pero cómo puede ser que no, esas 3 notas que se están tocando no la están tocando bien, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desafinar las trompetas, o sea, todo lo que habíamos grabado lo fuimos desafinando, le metimos ahora como pues, procesos para que sonara Más cutre. más cutre, ¿no? Sí. Y funcionó perfecto, ¿no? Se integró muy bien y es creo que de las que mejor se integran en el juego. Ahí tuvimos que pensar completamente a lo opuesto a que normalmente buscamos, ¿no? Claro, claro, siempre buscas que todo esté afinado y en tiempo así perfectito y todo, pero está padre porque le da esta humanidad, ¿no? Esta naturaleza, se está tocando en vivo, se está tocando en un ambiente abierto. Claro. No, está súper padre, está padrísimo que hayan tomado todo esto en cuenta, la verdad. Y pues nos estaban diciendo que les gustaría indagar un poco más en cómo grabaron esos folies. Entonces, ¿por qué no? Pues nos van contando cuéntenos cómo fue grabar el foley para el juego. Creo que empezamos con lo básico, que eran así 101 pasos, movimiento de los personajes. Estudiamos como su fisionomía, los pisos, a qué nos íbamos a enfrentar en cada nivel. Entonces empezamos primero como con lo más general y fuimos avanzando después a grabar ya tipos de... Después del scout de la fonoteca, ya fue la sesión más detallada, ¿no? Entonces, creo que partimos, íbamos trabajando por niveles y cada vez, como decía Carlos, nos iba faltando y nos iba faltando. Zócalo no terminaba de quedar y seguían metiendo NPCs y seguían metiendo bailarines y seguían metiendo animales. Entonces, pues el proceso fue como muy como iba saliendo de Folies. Y siempre es muy divertido. Digo, tenemos el starter kit de Folies que a mí me enseñó mucho Carlos en verduras, pisadas, palmadas, o sea, pasos nuestros son Carlos pegándome en la espalda, haciendo una casita si estaba pisando algo suave. Y todo ese proceso es bastante divertido. ¿Qué otras buenas anécdotas de los Folies, Chao? Pues todo el pasaje de la cocina, hay un breve momento en el cual el personaje se infiltra a una fiesta política en Palacio Nacional. Y entonces para llegar ahí te infiltras como si fueras mesero, ¿no? Pasas por la cocina y como que ahí te vas haciendo menso para llegar. En el proceso que vas caminando en la cocina hay mole, hay mucha comida mexicana, y es un nivel que a nivel arte es particularmente bonito. Y toda la cantidad de utensilios que se usaron, Mike fue a buscar a casa de su mamá y se fue al mercado y compró Pero no solo eso, cerámica. El guiso de mi madre también fue parte del Foley. Sí estaba haciendo algo así ad hoc y ahí sampleando el guiso, burbujeando en la olla de barro. Pues queríamos hacerlo lo más apegado, ¿no? Y que tuvieran estos detalles. Sí, y creo que así como eso también, pues están dentro del juego, hay muchos ambientes y atmósferas bien sórdidas que de repente entran y que en esos también uno de los sintes que hemos usado en varios proyectos es ampliando, o sea, es un instrumento que hicimos ampliando varios como sintetizaciones y amigato a o sea, como cosas del día a día. Y que creo que eso es parte de lo que también hemos descubierto en proyectos tan largos, ¿no? O sea, como tenemos que seguir por ahí. Ajá, o sea, y vas metiendo cositas y vas metiendo ideas de lo que va sonando. Creo que otro también padre de los folies habían algunos folies que nos servían para hacer transiciones entre música diegética y música extradiegética, que fue un reto que a nivel
a nivel también integración en la parte de lógica fueron complejos. Entonces eclipsábamos un poco con algunos folies que nos servían como para poder hacer bien un crossfade. Entonces, como que tuvimos que pensar un poquito el foley desde diferentes ángulos, tanto a nivel producción, a nivel integración y a nivel dirección, ¿no? Desde cosas como estamos en exterior y tiene que sonar a exterior. Pero habían cosas como más sutiles que también salieron muy bonitos de los scouts. Uno de los scouts que más disfrutamos fue irnos al Zócalo a las 5 de la mañana. Nos fuimos con el equipo y con Iñaki Pérez, que es el asesor histórico, y nos llevó durante todas las calles caminando y diciéndonos qué edificios estaban en ese entonces, cuáles ya no existían, que construyeron en vez y todo. Y entonces eso nos sirvió para poder entender y representar los reverb zones ya en Unity de cada parte, cada pasillo. Entonces nos pusimos a aplaudir en el Zócalo a las 5 de la mañana y íbamos a otra calle y hablábamos. Pensaban que estaban sacando a pasear a los loquitos y nosotros así en el Zócalo a las 5 de la mañana viendo las esquinas. Pero justo esas como anécdotas de scouts, también a nivel experiencia y conocer y todo, fue una experiencia padrísima. Y nos dio todo el material para después en postproducción poder elegir qué procesos íbamos a hacer, tanto en Unity como en nuestros DAOs. Justo ahora que lo mencionas, me gustaría como tocar un poquito más esa parte de la implementación, integración, porque pues ya lo platicaste, ¿no? Estaba la producción, implementación y dirección. Me gustaría que fuéramos un poquito para allá, porque todos aquí en Game de la TAM y los que escuchan el podcast, el tema de la implementación siempre ha sido como algo que les encanta. Y me gustaría como que nos platicaras qué software usaron. Ya mencionaste Unity. Ahora que lo mencionas, que pues grabaron los tiempos de reverberación, no sé si usaron algún plugin de justamente un convolution para poder meter estos tiempos y hacer que sea más realista, si usaron algún middleware. No sé si puedan contarnos un poquito más de esa parte. No usamos un middleware. Sí contemplamos usar Fmod en algún momento. Cuando vimos, sobre todo, más que como nosotros dos, como parte de música, sino como proyecto global, hubo dos momentos fuertes de replantear y de sentarnos a decir, a ver, ¿qué va a pasar con el juego? Uno de esos fue previo a de que entrara el Xbox Accelerator Program, que fue parte de las razones, o sea, fue parte de los incentivos que permitieron a nivel presupuestal pudiera desarrollarse cierta parte del juego. Cuando entró, o sea, antes de que entrara eso, estaba replanteándose y reestructurándose mucho el proyecto. Entonces, entre las cosas que se tuvieron que replantear de tiempos, ahí fue el primer momento donde dijimos de las cosas que queríamos hacer, que ya nos quedamos y que no. Y como ya teníamos un sistema de audio que albergaba lo que al principio habíamos contemplado y era suficientemente flexible, decidimos no irnos a Fmod, que era la opción de middleware que queríamos usar. El segundo momento que hubo una segunda oportunidad para hacer algo así fue para el tema de la implementación de los diálogos. Que también habíamos pensado tal vez hacer uso de algún middleware, pero no. Finalmente fue todo con el animator de Unity. Funcionó muy bien porque también tomamos la decisión de no hacer diálogos para todo el juego, sino barks generales con personalidad de los diferentes personajes y más bien algunos diálogos en los cinemáticos o en los momentos que eran cruciales. Y un poquito ya en Unity lo que hicimos nosotros fue desarrollar mucho UMLs y diagramas de flujo y hacer un poco de pseudocódigo con el equipo nosotros, donde les decíamos qué tipo de herramientas necesitábamos, qué variables las necesitábamos públicas y cómo necesitábamos que digamos, cómo estaba establecidos estos puentes de comunicación para la arquitectura del software, específicamente del Audio Manager.
Entonces nosotros entregamos desde un principio una propuesta desde el nombrado de los archivos, la nomenclatura y el conteo de cómo iba a administrarse y demás. Y este documento que iteramos con ellos 2 o 3 veces fue el cimiento de cómo nos organizamos en general. Las juntas semanales, ¿no? Rebotando. Y justo nos acompañamos de juntas. Durante el periodo ya de integración eran semanales. Mike se metía mucho más a in-game con uno de los programadores y yo me metía mucho más a tener la revisión de las cinemáticas con el equipo de animación. Y funcionaba similar en la parte musical. La forma en la que bounceábamos los BGMs era haciendo loops, ¿no? Entonces teníamos BGM Zócalo, intro. Teníamos el loop de en medio, que ese se ciclaba todo el tiempo, y cuando había una condición que necesitara cambiar, teníamos el outro. Entonces nosotros en nuestros proyectos y teníamos el BGM casi siempre con una duración muy similar en barras en cuanto a intro, mid loop y outro. Y ya subíamos todo al repositorio donde estaban todos los archivos y ya sabía el equipo de integración qué hacer, ¿no? Entonces muy eficiente eso en las juntas. Y como siempre, pues, si teníamos que cambiar algo, regresábamos al mid loop o al intro, a lo que se tenía que cambiar. Pero en general, ese documento del que habla Carlos cimentó el que hubiera como mucho orden en nomenclatura, que parecerá de broma, pero es súper útil que todo esté igualito y todo, y ustedes lo sabrán también. Y parece que hicimos buen trabajo con el equipo de integración, ¿no? Y que a diferencia, por ejemplo, como lo estamos trabajando ahorita en Eldritch Climb, que es otro juego en el que mencionaste, Rich, que estamos haciendo metal. En ese sí estamos usando Fmod y ahí estamos pensando la lógica de una manera muy diferente. Al principio, 1921, habíamos contemplado si hacer esta onda dinámica o adaptativa de apagar y prender stems, ¿no? De aquí va a entrar las trompetas y pasa tal cosa, algo. Pero por el tipo de jugabilidad, realmente habían menos interacciones necesarias que requirieran esa y adaptación como que musical. Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para que cambies. No es algo tan de tajón como un climber, ¿no? Exacto. Y otra, de repente habían algunas excepciones, ¿no? Ahorita que les mencionaba de uno de lo que fue dolor de cabeza, hay un nivel en el cual hay 4 BGMs sonando al mismo tiempo. Es un edificio que tiene 3 plantas. En la planta de hasta abajo está sonando uno de estos BGMs. Subes las escaleras y se hace un crossfade a el segundo tema. Y si subes y bajas, tiene que poder transicionar entre esos dos. Y luego el nivel de hasta arriba ahí fue donde se puso más truculento, porque se desarrolla en una escena en la cual estás en una fiesta con artistas y muralistas de la época. Entonces, esta es la clase educada que salió de México a estudiar y regresó, y entre las cosas que regresó con gustos musicales más sofisticados, con música que no llegaba acá, tangos, foxtrot y demás. Entonces hicimos estas 2 piezas, una de foxtrot y un tango, y que tenían que sonar fuera de México, ¿no? O sea, como que se sintieran como que no eran parte de la misma familia de identidad musical. Y esos eran música diegética, es lo que estaba sonando en el tocadiscos que tienen ahí. Entonces, si nos acercábamos mucho a la fuente de ese sonido, tuvimos que tomar decisiones, ¿no? O se va el sonido del otro y nos manejamos por vectores, y entonces establecimos una aproximación por vectores al collider que mide la fuente del audio. Pero si nos alejábamos mucho, ya no se escuchaba nada de la fiesta y se escuchaba el segundo tema. Y eso era poco natural pensando que es una fiesta. Entonces, lo que tuvimos que hacer era dividir el collider como si fueran 4 pisos, no 3. ¿No? Entonces,
¿Para qué? Para que nos aguantara la distancia del radio de estos. Entonces fue meternos muchísimo a vectores, fue meternos muchísimo a desempolvar las clases de trigonometría, ¿no? Y fue una labor bien padre de poder hacer esas herramientas y darle todas esas vueltas con el equipo. Wow, qué padre. Oye, está padrísimo que hayan tomado tantas consideraciones. Estoy muy emocionada. Ahora que mencionan todo esto, una cosa que yo quería saber, y ya me la empezaron a contestar, pero quiero que indagar un poquito más a fondo, es cómo fue tu colaboración con el equipo de Mácula. Entonces, ya nos mencionaron que hablaban con animación, hablaban con programación, quién les aprobaba las piezas, dices que tenían juntas, ¿era juntas con todo el equipo? Em, ¿Qué tipo de dirección les daba? ¿Tenían que usar lenguaje especial para los programadores, como ahorita mencionaste, para las cosas, o lenguaje especial para los animadores? Les tenían que hablar de sprites bueno, todo eso, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo eso. ¿Cómo fue colaborar con el equipo? Pues primero nos briefearon a nivel general. Tenían un brief macro de todo el juego y de la narrativa del juego para entender un poco hacia dónde iba, qué mood queríamos en general, qué temas íbamos a tocar, qué puntos queríamos resaltar. Y ya entrando a chamba, sí nos dividíamos por niveles, íbamos avanzando paulatinamente por niveles, tanto música como sound design y SFX. Entonces, primero, en el lado de música, nos brifeaban del nivel, nos brifeaban de la interacción que iban a tener los personajes, qué iba a suceder en el nivel. Y eso era el equipo de dirección. Entraban de la parte de dirección, que son Paola y Pedro. Entraba también Iñaki, el historiador, por si eran necesarios puntos a considerar a nivel histórico. Y primeramente era con ellos ese brief. Tomábamos nota. Normalmente Carlos y yo hacemos mucho trabajo de conceptualización antes de tirar cualquier nota. Entonces, pizarrón, hoja, docs, lo que sea, unimos toda la información que tenemos antes de tirar música y nos preguntamos qué, por qué, quién, cómo, ¿no? Antes de saber en qué escala vamos a componer ese BGM. Y una vez haciendo eso, empezamos ya con iteraciones y entrando un poco y adelantándome a probablemente un tema que vamos a tocar. Hay un tema, un motivo en el juego que siempre está presente, que en realidad es como el tema principal, donde se adapta casi a todos los niveles en el contexto del nivel. Entonces, eso le pareció muy chido a dirección, que estuviera presente casi siempre el tema principal en el contexto de cada nivel, combatiendo contra el antagonista, que en este caso es la corrupción, la persecución, la oscuridad. Entonces, en casi todos los BGMs sientes cómo se corrompe la pieza en algún punto. Tarde o temprano se deshace algo y suena dark, suena off, y termina regresando a su naturaleza. Entonces, como que esa fue la tesis principal de todo. Y ya después nos fuimos a niveles. Lo de siempre, hacer iteraciones. Que si les gustó, que no. El historiador a veces tenía comentarios de sí, pero en esa época, instrumentos, y así íbamos rebotando hasta que llegáramos a algo concreto en el demo. Y ahora sí, ahí mismo le dábamos ya mix, grabábamos, master. Nos gusta mucho a nosotros avanzar paulatinamente y con pasos muy concisos. Es decir, si se cerraba eso, ya estaba masterizado ese BGM con sus loops, listo para usarse como final, ¿no? Y así fue en diferentes niveles, más iteraciones, otros menos. Pero en grandes rasgos así fue como un poco el flujo. Y adelante, chavo. Y complementando a eso, también sobre el lenguaje que usábamos, nosotros procurábamos siempre usar algo que nos ha funcionado mucho, que es establecer escalas, o sea, escalas de referencia. O sea, por ejemplo, a veces no puede llegar uno con el cliente y decir, estamos en si menor y entonces estamos pasando del cuarto grado al tal, pues no te van a entender. Y no se llega a nada. Entonces lo que hacemos son más bien escalas. O sea, primero identificamos qué palabras nos están diciendo. Les ponemos, venimos con la pieza y les decimos, a ver, aquí está la propuesta para el tal nivel. Y entonces ellos nos empiezan a decir
qué les parece, qué piensan y todo, y de las palabras que vemos, lo que nos llama la atención para poder entender lo que nos están tratando de decir, agarramos una de esas palabras y establecemos una escala. Decimos, por ejemplo, si nos dicen es que está muy intenso, y entonces decimos, ok, si 0 de intensidad es el sonido de un tal cosa y les ponemos una referencia, y 10 es tal, ¿dónde lo pones tú ahorita? Pues lo pongo en 8. ¿Y en cuánto te gustaría que estuviera? En 2. Ok, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios nos permite establecer una misma, digamos, aplanar el terreno para poder platicar de frente en lo que sea y que sea como lo más fácil por comunicarnos. Y eso mismo ha sucedido no más con dirección, sino también con Progra y demás. Nosotros de repente con Progra llegábamos y les decíamos como, oye, ¿sabes qué? En estas sesiones donde revisábamos algo, fíjate que jugándolo nos dimos cuenta de que el decay de tal reverb está muy fuerte. Y entonces ellos pelan los ojos y dicen, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces ahí era más bien decir, ok, sí. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué me estás diciendo? Ahí teníamos que optar por más bien por decirles, oye, mira, el parámetro tanto está en .75, necesitamos que esté en .43, ¿no? Cositas así. Entonces era como un poco tratar de entenderlos y entendernos constantemente. Y nos hemos dado cuenta de que estuvo súper padre, que ellos aprendieron de audio, los de Progra mucho. Y nosotros, o bueno, yo aprendí mucho también de ellos en cosas súper técnicas. Perdón, chao. Los dos. No, sí, que fue muy bonito y creo que fue de lo más importante que vimos en el proyecto. O sea, sin una buena comunicación no había manera de tratar de abordar este proyectote. Está súper padre. Y entonces ustedes también tuvieron que aprender, o sea, aprendieron, ¿no? Como, pues les digo, como así, vocabulario de programación y de animación que también les va a servir en el futuro para otros juegos, Claro. ¿no? Está súper cool. Pues vamos a movernos tantitito hacia la música porque sé que tienen unas live sessions ahí en YouTube. Y a mí, si no las han visto, amigos, vayan a verlas, por favor, están ahí en el YouTube de Mácula. Igual les ponemos los links aquí abajo en la descripción. Pero me gustaría que nos contaran un poquito sobre eso, que nos contaran sobre ese proceso y como pues esa experiencia, ¿no? Claro, pues esta es la primera vez que hacemos una live session de alguno de nuestros soundtracks. Entonces fue una primer gran experiencia. Estábamos muy contentos de lo que llegó a eso. Nosotros, mientras fuimos avanzando en el desarrollo del juego, la música como que nos pedía que era una música que se tocara en vivo, ¿no? No era este soundtrack que fueran 6 minutos de drones ambientales, y entonces que no, sino era pues arreglos de cuerdas con mucho movimiento, como que habían muchas cosas así. Entonces fue algo que cruzó nuestra cabeza 1000 veces en el desarrollo y también para el estudio, ¿no? Para Mácula también ellos decían es que esto se tiene que tocar en vivo y demás. Y han habido algunos institutos que nos han pedido conciertos, y dijimos, bueno, todavía no llegar a conciertos, pero el paso antes sí va a ser una live session. Entonces estas live sessions son de 2 piezas que son muy diferentes en una de la otra. Una es el tema el tema principal del juego, al cual le hicimos también una letra. Y esa letra, digamos que resume un poquito cuál es la tesis del juego. Y está escrito para cuarteto de cuerdas, tololoche, 2 guitarras, un set de percusiones, soprano y ya, ¿no? Ya, eso. Y la segunda pieza se llama Archivo Oculto. Es una de nuestras piezas favoritas porque esa fue resultado de hacernos la pregunta de a quién le estamos escribiendo la música, hacia el jugador, para ver cómo se siente y acompañarlo en su experiencia de juego, o al personaje que se está enfrentando a lo que se está enfrentando, o a la narrativa que se está contando
en el periodismo, ¿no? Del México en ese contexto. Entonces, esa creo que fue la pieza que más contó a los tres, ¿no? A esos tres perfiles. Y es una que tiene una agencia creativa un poquito más fuerte. Está escrito para máquina de escribir y un set, un ensamble de percusiones, una guitarra. Y es una pieza que hay todo un pasaje en el cual sinte, que justo hay un pasaje en el puente que ningún instrumento está realmente haciendo lo que normalmente hace ese instrumento. Entonces crea unas texturas y unos ambientes como interesantes. Se grabó en la hemeroteca, lo cual también fue un espacio muy bonito para usar. Ellos nos recibieron con mucho cariño y nos facilitaron mucho las instalaciones. Y lo grabamos con músicos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de los cuales uno es mi papá, que fue primer violín, y mi mamá, que es cantante, estuvo ahí. Y la letra se escribió con mi esposa. Entonces, familiar también terminó siendo. Todos se quedó familia, qué bello. Estuvo muy bonito. Sí, y esas live sessions pues están disponibles tanto en YouTube, también están disponibles la grabación en Spotify. Y creo que los dos representan esas dos polaridades del juego, ¿no? El juego puede ser muy bonito. Son y las puede dos, ser... los dos polos. Exacto. El archivo oculto, pues ahí sí nos dimos grasa con el synth. Abusamos de ese sintetizador. Shout out al buen Mike Silgi. Fue el ingeniero de mezcla en vivo ahí. Y justo como ver nuestro, más bien escuchar nuestro soundtrack después de tirar las primeras notas y primeras propuestas hasta lo que llegó como comenta Carlos, con músicos de ese calibre, con esa variedad entre la máquina de escribir, el sinte, cuarteto, cajón, dos guitarras, voz. Es un sentimiento súper padre y que se fue dando solo. Como que no fue del día uno, sí, vamos a hacer algo así de grande, sino que todo fue consecuencia de seguir siendo tan ambiciosos nosotros como el equipo de Mácula. También súper shout out a ellos que nos facilitaron muchísimo para que pudieran vivir estas live sessions. Y súper orgullosos de todos los que participaron como músicos, como producción. Y pues sí está padre ver el resultado 3 años después. ¿Hace 3 años? O sea, empezamos a trabajar hace 3 años y medio en el juego. Y las live sessions las grabamos unos días antes de que ya saliera el juego. Híjole, esas ya habíamos entregado. Estuvieron rushed. Justo, o sea, ya habíamos entregado todo, estábamos en certification de Xbox, nosotros terminando de pulir el soundtrack y grabando una live session al mismo tiempo, fue una locura. Wow. A mí me gustaría, pero bien. A mí me gustaría nada más saber, porque como mencionan, ¿no? Está estos polos. Ahora yo también he usado ahí este término de dualidad. ¿En qué momento se les ocurrió así de, como dicen, ¿no? O sea, hay una creatividad, una ambición de ambos equipos, pero que dicen, ok, estamos con un sinte. ¿Y qué tal si le agregamos ahora una máquina de escribir? ¿Por qué no? O sea, yo no sé cómo van a estar esas partituras ahí de Mike en el sinte y Charlie ahí tocando la máquina de escribir, porque de verdad, o sea, si están escuchando esto, viéndonos en YouTube, pónganle pausa 5 segundos y vayan a ver estas live sessions, porque están increíbles. O sea, el performance de estas dos profesionales que tenemos aquí está loquísimo y la música está increíble. Y además, como ya hemos dicho, grabar música en vivo en México es bien difícil. Es bien difícil. Es muy difícil. Entonces, la verdad que lo hayan hecho y en la hemeroteca y con músicos de alto calibre, o sea, es algo de reconocerse y creo que está padrísimo y hay que gritarlo a los 5,000 vientos para que todo el mundo lo sepa. Muchísimas gracias. Que sigan haciendo proyectos así, sí, claro, que vean que hay talento en México, que sí se puede, ¿sabes? Que se vean que sí se puede. Exacto. Y eso de la dualidad, Rich, creo que sí es mucho creo que es a nivel hasta personal, Carlos y mío, donde es
Oye, güey, si hacemos esto, a ver, ponle esto. Oye, así, o sea, entre más iteres o explores, aunque al final no lo uses, nos damos caña los dos. O sea, somos bien intensos en el estudio y produciendo. Es como, oye, güey, si hacemos esto, va, güey, a ver. Oye, y si le trepas esto, o sea, esa curiosidad que no deja de frenarse, independientemente del proyecto, siempre intentamos pues dar ese, ¿qué no hemos hecho? Y en específico esto de la máquina de escribir, estaba ya un sample que sí hicimos para uno de los niveles, que es el del Unilateral, que es el periódico de, del videojuego. Y si ya estaba ahí y lo teníamos en sample, Carlos dijo, güey, si lo toco en vivo, o sea, digo, nada más o sea, digo, nada más, ¿no? Pero al final no manches lo cuadrado que se volvió. O sea, en los primeros ensayos ahí tenías a Charlie primero como agarrándole al trip y ya después de, no sé, literal como 2 meses estuvimos dándole ensayos y ya al final amarradísimo, pero todo empezó como oye, si me rifo en vivo la de esta, ¿no? O sea, así es como viene. No se les trabó la Pero máquina aparte de creo que escribir. Son de esas que se traban, ¿no? muchas veces. A ver, paréntesis. Carlos es tan loco como o sea, se la dieron y al día ya sabía cómo cambiarle la tinta, el de este. Ah, sí, claro, esto es esto. O sea, respeto. Yo la toqué, me trabó y dije, güey, yo no me hago responsable de este artefacto milenario. Es que aparte la máquina de escribir que nos dieron era una máquina de escribir que tiene o sea, se lo dio la abuela de Paola Vera, de la directora, se le dio a su mamá para cuando iba a la escuela. Entonces es un objeto que no es de los 20, pero es de los 60. Entonces es un objeto que de los 60 y no se ha usado en ese tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo largo. Entonces, no es de YouTube cómo conectar mi nuevo Arturia, ¿no? Pues a buscarle y a ver cómo. Eso estuvo muy divertido. Y de dónde salió, o sea, está esta parte muy ligera que Mike menciona de repente de, oye, ¿y si hacemos esto? Y si está esa parte, pero también se cimentó sobre esta otra parte bien clavadota de que hicimos, ¿no? La pregunta de, a ver, ¿qué es lo que escucharía Juan estando en el periódico? Pero ¿qué escucharía el personaje? Digo, el jugador, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo ambientamos con lo diegético y lo llevamos a lo extradiegético? Y entonces ahí fue donde empezamos a usar la máquina de escribir como un guiño al periodismo. Y ya estando en ensayos es que es otra cosa completamente distinta y yo creo que fue un aprendizaje fuerte de que aunque sea música que va a acompañar un juego, tocarla con otros músicos te da una lectura muy diferente de la misma música. O sea, componer y escribir música y luego en el controlador estar tocando cositas que dices, bueno, me imagino que va a ir una guitarra y abres tal vez un BCT que te dice, bueno, a ver, le tocas y usas la guitarra, o si tú tocas, pues agarras la guitarra y lo tocas. Pero no es lo mismo a tener un guitarrista allá al lado y decir, a ver, toca esto. Vamos a modularlo a la siguiente tonalidad. Oye, ¿qué te parece si mejor hacemos esto? Y la otra persona te propone cosas. Entonces, un poquito lo que pasó en los ensayos fue de repente estábamos tan metidos con una estructura que teníamos de archivo oculto específicamente, teníamos una estructura muy lineal y muy sencillita, como que al principio pensamos, no. Como es una live session, hay que irnos sencillos, no, muy tradicional. No haya margen de error, ¿no? Exacto. Y de repente, pues pasan los accidentes, ¿no? Pasa el accidente de alguno de los miembros de perdón, la cagué y dijimos, ¿cómo que la cagaste? Suena increíble eso. Vamos otra vez y hagamos eso, ¿no? Y eso fue evolucionando a esta parte que sí se siente, si bien es bastante mecánica esa canción, se siente bastante humana. Entonces también como que la capacidad de asombro que uno puede tener con su propio trabajo, si se da 2 pasos para atrás y convive con otras personas, también creo que es muy valioso. Increíble. Qué increíble escucharlo o sea, escucharlos ustedes dos contar de esto y tener en mi cabeza ese video, ese live session es increíble. Y muchachos, tenemos ya que ir cerrando, pero me gustaría nomás preguntarles ahí esta pregunta que teníamos como
sobre si hay algún easter egg que ustedes dejaron en la música o en el sound design dentro del juego. Los dos con carita de... Pues creo que ya nos dijeron que creo que sale el gato de alguien, la sopa de la mamá, o sea, creo que esos son Pues son como... sí, más como Sí. que sea intencional, pero hay cosas curiosas. ¿Qué otro, Chao? Hay algunos, hay otro bueno que en el nivel de Zócalo, hay, como comenté hace un momento, hay una manifestación de uno de los sindicatos. Y entonces hay varios NPCs que están gritando mentadas de madre y los actores de voz para eso fueron el equipo de desarrollo. Entonces, entonces tú puedes escuchar ahí, puedes escuchar a Paola Vera, directora de Mácula, decir chinga su madre y a todos, el mejor es a todo el Pedrito. equipo mentar. Hay uno de Pedro que se lleva la mentada de madre. Vayan a buscarlo en la revuelta de Zócalo. Justo, no estoy segura, creo que es que tengo una memoria de haber escuchado a Pau en alguna de sus entrevistas decir que se plantearon justo si poner groserías o no, porque eso afecta, pues, no sé si el rating o bueno, para quién está dirigido o no sé si afecta, pues, no sé, parte del dinero que les dieron para hacer el juego. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿sí los afectó y por qué al final decidieron como, no, sí, vamos a, así como va, es México? No, o sea, porque hay pocas cosas que muestran tanto la mexicanidad como ser lepero. O sea, no, de hecho, en la no frase, digo que ser mexicano. En la primera oración del cinemático es mentada de madre. Sí, sí, exacto. O sea, como que siento que no es simplificar el español mexicano a groserías, pero saber usar bien las groserías es muy mexicano, ¿no? O sea, como que y aparte creo que las groserías es una gran muestra de personalidad, ¿no? Como del atributo de un personaje. Uh-huh. A mí me encanta. Dos de los personajes me fascinaron su voice acting. Todos, pero dos en particular me encantaron. Que uno fue el de la voz del archivero. Y hace sentido ese voice acting con cómo dice las groserías él, ¿no? Ese personaje. Es Freezer, paréntesis, es Freezer de Dragon Ball, la actuación de voz. La actuación de voz. Y del inspector también, ¿no? O sea, de repente menciona que hay una presión política de los gringos, ¿no? Y entonces el cómo se expresa, ay, luego lamiéndole las bolas a los pinches gringos, ¿no? O sea, como que dices, eso es algo que diría un mexicano. Yo no sé si esa fue la decisión final de por qué sí, pero sí, estoy muy orgulloso de esa decisión. Oigan, y casi no hablamos, ahora que lo mencionan, no hablamos de voice acting. ¿Ustedes tuvieron que ver con eso? O sea, ¿hicieron el casting, grabaron las voces o fue algo que se pasó a alguien más? ¿Qué fue eso? A nivel macro y de principales... A nivel personajes principales, no somos nosotros, lo hicieron con actores de voces profesionales independientes, pero sí nos regresaron los archivos para integrarlos, mezclarlos, pulirlos y demás. Y sí hay un poco de voces. A mí me gusta mucho el voice acting. Entonces hice varios de los NPCs. En la parte del manicomio de la Castañeda van a ver a muchos loquitos diciendo hay cosas y muchos soy yo. Pero sí. Arriba, tú no estaba abajo, tú. Me encanta, te juro, me encanta. Si por mí fuera, lo haría, sí. Perdón, Chao, tú también vas a estuvimos que justo estuvimos más en la parte de técnica y desarrollando cómo funcionaba el equipo, el sistema de audio que habíamos desarrollado con el Dialogue System para que tuviera como estos barks y demás. Entonces, más bien trazamos como la dirección de qué tipo de emociones y de barks necesitaba cada personaje. Pero eso ya lo grabaron en Puebla con un estudio que no recuerdo el nombre ahorita, pero que hicieron una excelente chamba. O sea, de las cosas que creo que son más lindas de todo el juego es el voice acting.
Está en inglés y español. O sea, lo grabaron en inglés y español. No sé si ahorita salió, aún no sale, ¿verdad? Con voces de inglés. Está en español. Está en español. Sí, pero sí hicieron una labor súper buena. Sí, y hay varios personajes ahí. Otro Easter egg, tal vez, de los diálogos. Hay un discurso de Vasconcelos y la voz de Vasconcelos, si han viajado en Aeroméxico, van a reconocer la voz. El actor de doblaje que hizo eso es la voz de sale ahí entonces, favor de abrochar el cinturón de seguridad. Exacto. Qué padre. Muchachos. Pues miren, nosotros podríamos seguir platicando horas y horas. Eso es un mal que tenemos en este podcast, pero tenemos que darle un final a este episodio y queremos agradecerles por su tiempo, por su experiencia que nos vinieron a contar. Seguramente esto muchas personas lo van a agradecer y nosotros también tenemos aquí. Y quería ver si nos podían compartir sus redes, donde los encuentran en Twitter, en YouTube, Charlie tiene hasta TikTok, Instagram. Por favor, ¿dónde los encuentran? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por la plática. Nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en nuestra página como Music Scoring Co. De Company. Y también nos pueden encontrar como a Mike Fortu en todos lados, @MikeFortu. Y a mí me pueden encontrar como @CarlosRComp de compositor. Carlos R. Comp. Y pueden escuchar las live sessions y el soundtrack completo en Spotify. Está disponible. Solo en Spotify estamos como Mike Fortu and Carlos Ramírez, así con and en letrita. Y ese es el nombre de nuestra dupla, donde están todos nuestros soundtracks. Y gracias a ustedes, Rich y Majo, el trabajo que hacen para la comunidad de Audio Latam es increíble. Gracias por la invitación. Y también los admiramos por acá mucho. No, que de verdad me encanta escuchar en dónde está la industria, porque cada vez que salen juegos nuevos, uno se da cuenta de que el audio está creciendo y está alcanzando niveles nuevos, ¿no? Y otro nivel, y entonces el siguiente juego va a tener más música y va a tener más efectos de sonido. Y eso me emociona mucho. Creo que está padrísimo ver cómo vamos, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y me encanta poder ponerle pues un spotlight, ya ni sé cómo se dice, pero pues a estos juegos nuevos y a estos soundtracks para que pues se vayan conociendo. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los que nos escucharon hoy y que nos pidieron, porque nos pidieron este podcast. Esperamos haber abordado todas las cosas que les gusta. Vayan a ver los live sessions, vayan a seguir a nuestros amigos, vayan a jugar México 1921 y pues eso es todo. Gracias, amigos, gracias por estar aquí. Tomen agua a todos. Les recomiendo mucho tomar agua. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bye.